¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y si está comiendo, pues muy buen provecho. Hoy una vez más en conversaciones con el pastor Steve Robson desde Flagstaff, Arizona. Está con nosotros, ya lo ven ustedes en pantalla. Vamos a saludarlo en esta tarde. Hermano Steve, le voy a preguntar en inglés. How are you? Le voy a responder también en inglés, hermano. I'm very good by God's grace. Voy a tener que poner subtítulos ahí en la pantalla para que, bueno, no, yo creo que todos saben que le pregunté que cómo está y él dice que muy bien, por la gracia de Dios. Hermano Steve, ¿cómo está Flagstaff el día de hoy? Pues otra vez, por la gracia de Dios, estamos bien, hermano. Estamos en el verano aquí y el verano para nosotros es la clima buena, el tiempo bueno, porque en el invierno es mucho frío, pero en Flagstaff estamos entrando en la semana cuando vamos a tener nuestra convención este fin de semana. Entonces, espiritualmente estamos en expectativa y esperando un avivamiento por la gracia de Dios. Esperemos que sí. Ya vimos por ahí a dos de sus expositores o sus expositores. Y miré por ahí al hermano Darrell en una de sus predicaciones en YouTube y wow. Sí. Tiene fuego el hermano Darrell. Sí, él es un verdadero evangelista, o sea, tiene ese don, ese llamamiento, y el hermano es un hermano, un hombre, un ministro de la fe, especialmente hablando de la sanidad, hermano. Yo creo que el hermano tiene ese don. Wow, qué bueno que lo va a tener en su convención. Pues bueno, permítame invitarles a que se suscriban a este canal para que puedan ustedes estar con nosotros, puedan interactuar con nosotros, estar viendo nuestros videos como ya lo hemos dicho. Tenemos 3 tipos de video. Los lunes tenemos la entrevista como el día de hoy. Y también tenemos los miércoles al pastor Juan Francisco Holguín. Lo tenemos con el tema héroes y heroínas de la Biblia hoy. Y los viernes tenemos a Nacho Pérez ese Nacho Pérez le puso un nombre muy rimbombante a su participación. Exégesis y hermenéutica bíblica. Bueno, después de haberles invitado a cada uno de ustedes a nuestros programas que tenemos semanalmente, vamos a entrar en materia con el hermano Steve Robson. Esta es la segunda ocasión que está con nosotros, le agradecemos muchísimo. Fue de los primeros que atendió al llamado para grabar con nosotros y estamos muy agradecidos con ello. Hemos crecido un poquito en la página, hermano, quizás no seamos muchos, pero bueno, podríamos formar una buena congregación de casi 300 personas, ya es una buena congregación. Vamos creciendo poco a poco y esperemos que esto que vamos a platicar el día de hoy sea de bendición para cada uno de ellos. Como si usted ya miró el video anterior del hermano Steve Robson, él había prometido que en junio estuviéramos platicando otra vez. Bueno, por cuestiones de trabajo y también gracias a Dios hemos tenido varios expositores que nos han regalado su tiempo. Bueno, hoy ya es agosto, pero de todos modos ya estamos aquí una vez más de regreso. Hermano, ¿qué nos viene a platicar este día? Bueno, hermano, como platicamos la última vez, estaba pensando en hablar o dando testimonio respecto al trabajo que tenía yo antes pues yo soy pastor ahorita por la gracia de Dios y siempre he sido un misionero, pero hablando del trabajo o sea, el trabajo que tenía antes, yo era policía y me retiré en el año 2020, en julio, o sea, yo tengo 5 años, hermano. Pero tengo muchos testimonios de experiencia de esa policía, también experiencias espirituales, no solamente experiencias como hablando de cosas que un policía enfrenta, ¿verdad? Pero experiencias con Dios, si le voy a decir así. Pues bueno, vamos a entrar en materia, hermano. ¿Podría platicarnos quizás cronológicamente o como usted quiera hablarnos en esta noche acerca de esos testimonios que tiene como cuando estuvo trabajando de policía? Oiga, todos lo miramos y es que acá en México
se jubilan, se pensionan, dejan de trabajar, no sé, no recuerdo cómo usted usó la palabra. Casi, bueno, aquí la ley marca 60, 65, no recuerdo, años. Y usted se mira muy joven. Y cuando yo supe que usted ya estaba retirado, dije que el hermano está bien joven, ¿cómo va a ser retirado? O sea, su apariencia es muy joven. También su edad no llega ni a 60 usted. Si le podía explicar, en Arizona, bueno, tenemos un sistema de seguro social que a la edad de 62 a 65 uno se puede retirar o entrar en ese tiempo de jubileo, ¿no? Hablando del gobierno, o sea, del gobierno federal. Pero si tú también entras o tienes un trabajo, como yo tenía trabajo de policía del estado, el estado tiene un retiro aparte. Y el retiro de ellos, cuando yo entré, en el año 2000, 99, yo estaba mirando la publicación, el anuncio, ¿no? Ellos necesitaban trabajadores y había varias cosas ahí. Y decía, en el anuncio decía, retiro después de 20 años de trabajo. Y en ese tiempo yo tenía 21, 22 años. Y digo, 20 años. Pues el Señor va a venir. Pero si demora, en el año 2020 me voy a retirar a la edad de 42, 43 años. Sí. Entonces eso fue aparte de lo que el gobierno federal tiene. El gobierno federal tiene seguro social, pero yo trabajé 20 años con la policía del estado de Arizona y después de los 20 años y en buena hora, ¿no? Y en el medio de COVID, cuando el COVID estaba empezando, en medio de los ataques contra el policía en los Estados Unidos, en medio de todo eso, el Señor me permitió cumplir los 20 años y me retiré por su gracia. Bueno. Pero antes de eso, si puedo empezar con un testimonio del idioma, hermano. No sé si le conté antes, sí, hermano, avísame, pero yo era policía de la migración antes de ser policía del estado. Y en Arizona, en los Estados Unidos, si tú quieres ser o si tú eres un policía de migración, tiene que hablar el idioma español, porque los migrantes, mayoría son de países que hablan español. Si no hablas español, te enseñan en la academia. Y yo fui a la academia y tenía los primeros 3, 4 semanas de tomar exámenes. Y yo estaba fallando, yo no estaba aprendiendo el idioma español. Estaba fallando, estaba fracasando, ¿no? Estaba teniendo muchos problemas en el aprender el idioma, porque en la secundaria tomé clases de Alemania, hermano, imagínense. No hablamos alemán aquí en Arizona. Bueno, pero estaba en la academia, estaba fallando y oré un día, hermano, y oré, Señor, tiene que ayudarme. Si usted me ha dado ese trabajo, ese trabajo, pues ayúdame, Señor. Y para graduar tenía que tener, ¿cómo se dice, hermano? 80% or better, 80% o mejor para poder graduar de la academia. O si no, te botan fuera del trabajo. Y yo tenía como 75 en ese tiempo y me iban casi a botar fuera. Pero cuando yo oré y empecé de pedirle a Dios la ayuda, y mi esposa también me ayudó en estudiar, porque estuve casado en ese tiempo, empecé yo en una manera milagrosa, hermano, empecé yo de poder captar el idioma español. Y gradué con un grado, ¿qué se dice? De 97%. 97, hermano. Imagínense, yo estaba fallando 77, pero gradué el tercer en la clase, o es el tercer más alto, y para mí, hermano, fue como un don de lenguas, en una manera, si podía decirlo así, algo que el Señor me dio para hablar el idioma español. Bueno, graduamos y cuando fui a trabajar como policía de migración, no, hermano, el trabajo no me gustó el trabajo. No, fue muy... usted sabe cómo es un trabajo muy difícil, porque la gente que viene pasando la frontera, la mayoría son buena gente. ¿Y qué quieren?
mejorar la vida, ¿verdad? Entonces yo estaba arrestándoles, conversando con ellos y escuchando sus historias y digo, pues, o sea, dentro de mi persona decía, pues sé que si yo estaba en Perú o Colombia o México trabajando, tratando de soportar una familia, apoyar a la familia, y vi en los Estados Unidos un chance, ¿no? Una oportunidad, ¿qué haría yo? Entonces fue difícil para mí trabajar en ese trabajo. Entonces después de menos que un año salí. Pero yo creo que el propósito por yo estar ahí, hermano, todo el tiempo fue el aprender el idioma español. Porque desde el año 2002 hasta hoy en día estoy trabajando como misionero. Aunque soy por ahorita estoy trabajando en el campo misionero. El Señor me dio ese don, esa habilidad, debo decir. Y es del Señor. Toda la gloria es para el Señor. Porque yo estaba fallando, yo estaba tratando de aprender, no podía. Y en un momento, hermano, es como una luz, como una revelación que empecé yo de poder captar el idioma y pues salí del trabajo después de un año y fui a trabajar porque yo estaba en un checkpoint, no sé cómo se llama en español, un checkpoint. Punto de revisión. Ok, yo estaba trabajando y vi un patrullero de la carretera y me acercó y me dice, cuando tú ves alguien que está pasando por tu checkpoint, tu punto de revisión, que está borracho, envíamelos. Porque era policía del estado, ¿no? Y tenía poder de arrestar a los borrachos, yo no lo tenía. Ya, está bien. Entonces fue un sábado en la mañana y digo, joven, le digo, no joven, pero hombre, le digo, es sábado en la mañana, casi todos son borrachos que están pasando por aquí. Y envié los borrachos a él. Y dentro de mi persona decía, yo quiero hacer ese trabajo porque un borracho mató al profeta. Y quiero pasarme tiempo como policía arrestando a los borrachos. Y el Señor también me ayudó, me dio esa oportunidad de hacer eso. Y fui a trabajar con el policía del estado y trabajé los 20 años, retirando al grado o al nivel de capitán en el año 2020. Y todo por su gracia, por su amor, ¿no? Claro. Sí, ya, yo creo que sí no lo había comentado, pero es bueno, va a haber personas nuevas que van a ver este video y ellos van a enterarse del por qué usted habla perfectamente bien español. Ahora, esta ocasión nos lo extendió muchísimo más el testimonio, ¿no? ¿Cómo es que usted aprendió el español? Sí, y hermano, cuando digo que aprendí español, fue como un proceso. Empecé a aprender en la academia, pero trabajando en el campo misionero he aprendido bastante del idioma español y muchos amigos míos en Perú y otros países me han enseñado y estudiando los gap tapes y escuchando el profeta, ¿no? Y la interpretación y el profeta y eso le ayuda a uno a poder aprender. Sí, hermano. Pues está muy interesante esa parte de cómo aprendió el español y el por qué aprendió el español. Pero bueno, vamos a entrar en materia ahora. Si gusta platicarnos la primer testimonio que usted recuerde cuando usted era policía. Cuando estuvimos la plática, nos platicó aquella vez que se encontró con la hermana que iba muy rápido en domingo. Esa es una historia que nos fascina a nosotros por acá cuando la escuchamos. Adelante, hermano. No me refiero a que nos platique esa, sino que adelante con una de las testimonios o anécdotas que tenga. Sí, hermano, le conté la historia del testimonio del hombre indio que el policía de aquí, de la ciudad de Flagstaff, chocó o pegó con su carro. No sé si le conté ese testimonio. En la casa sí, pero aquí en el podcast no nos lo ha contado. Así es que nos lo podría contar, por favor. Sí, pues yo estaba, como le digo,
yo trabajé muchas veces de noche buscando los que estaban manejando borrachos. Y bueno, sucedió un día, una noche, yo estaba en un restaurante comiendo con mi jefe, ¿no? Estábamos comiendo en un Denny's y nos llamó el policía de la ciudad y nos dijeron que un oficial de ellos, un patrullero de ellos, porque la policía de la ciudad es aparte o diferente del policía del estado, y nosotros somos de un nivel no, más amplio, porque somos policías del estado. Bueno, nos llamaron y dijeron que un oficial de ellos había chocado a un hombre cruzando un peatón, cruzando la carretera, o no carretera, en la calle, y su patrullero en su carro lo chocó. Yo fui el investigador y vi al hombre ahí, ¿no? Muerto en la calle. Estaba ahí investigando. Tenía yo que describir o apuntar todo lo que estaba llevando puesto. Por ejemplo, tenía una camisa, un saco, no un saco, como un chamarra, un jacket, podía ser. Y era de color negro. Dentro una camisa blanco, podía ser solamente la porción de arriba. Tenía blue jeans y tenía botas de color marrón. Tenía un sombrero de cowboy y era flaco y alto y un hombre indio. Yo estaba apuntando todo eso porque era parte de mi trabajo. Y sucedió que cuando sacamos su sangre para investigar, era muy borracho el peatón. Entonces no era culpa del policía, el peatón estaba cruzando en lugar donde no le merece cruzar. Entonces fue culpa de él, ¿no? Del borracho. Bueno, lo investigamos y pasó una semana. Yo estaba manejando en la misma porción de esa calle, porque era cerca de la carretera. Y yo estaba siguiendo un carro y ese carro se movía así como un borracho, ¿verdad? A veces los borrachos que están manejando se mueven así cuando están manejando y digo, ya es un borracho, voy a pararles. Y les paré y me acerqué a la ventana al lado del pasajero conversando con el hombre, y era una familia mormón viajando desde Phoenix a Utah. Y empecé a platicar con ellos y podía ver que pues una familia, un hombre, su esposa, dos hijos. Y digo, pues es muy raro, no son borrachos, pero se hicieron ese movimiento. ¿Y qué pasó? Y empecé, cuando me acerqué al lado del pasajero, el hombre que estaba manejando estaba temblando así. Y digo, pues, estaba ¿no? como shaking, como que tenía miedo, asustado, podría decir. ¿Y qué pasa? Le digo, no lo chocamos, dijo. ¿No lo chocamos? ¿A quién? Le digo. Al hombre que estaba cruzando la calle. Y no vi nadie, digo. No, pues un hombre que estaba cruzando y teníamos que evitar de chocar. Por eso por eso movíamos nuestro carro así. Y digo, no, pues, pero descríbamelo, porque yo voy a buscarlo, se está cruzando así. Y fue, hermano, en el mismo lugar donde el accidente la semana pasada había sucedido. Descríbamelo, le digo. Y me dijo exactamente, me dijo, fue un hombre que tenía un saco, un jacket que era color negro, pero una camisa blanca, y tenía los pantalones de blue jeans y tenía botas de marrón. Y su esposa dijo, y él tenía un sombrero de cowboy, y era flaco e indio, describiéndome el hombre que falleció la semana antes. Y yo estaba diciendo, ¿qué? Y empecé a pensar en qué, y entonces ahorita yo estoy el asustado, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y después ya salga, voy a buscarlo. ¿Qué pasa? Y fui dando vueltas en esa región de la carretera buscándolo y no lo encuentro. Y sucedió, hermano, que más o menos
Voy a decir que pasó una semana, yo estaba escuchando el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Voy a buscar si puedo, hermano, voy a buscar la cita, si podía citarlo en español, hermano. Sí. Sí, ok, aquí está. El profeta dice en párrafo 62 del mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Sí, párrafo 62. Dice el profeta, el otro día en el periódico de Tucson, yo estaba y él leyendo un artículo donde hubo una mujer que iba manejando por la carretera, yo creo que como a 40, 50 millas por hora, como a 64, 80 kilómetros, y ella le pegó a un anciano que tenía puesto un abrigo. Ella gritó y detuvo su carro, lo arrojó a él arriba en el aire, allá afuera en pleno desierto, y ella regresó corriendo para hallarlo, y él no estaba ahí. Así que, ¿qué hizo ella? Algunas personas detrás de ella lo vieron suceder, vieron al anciano volar en el aire y su abrigo dando vueltas, así que ellos regresaron corriendo para averiguar. Ellos no podían encontrar al hombre en ninguna parte. Llamaron al cuerpo de la policía llegó a examinar el lugar, no había nadie ahí. Bueno, dice el profeta, cada uno de ellos testificó, el carro traqueteó, le pegó al hombre, él se elevó en el aire y todos lo vieron, testigos, y 2 o 3 carros llenos de ellos, lo vieron suceder. Se vienen dando cuenta que hace 5 años hubo un anciano que tenía puesto un abrigo que fue golpeado y muerto en el mismo lugar. Y dice el profeta, cuando uno parte de aquí, uno no está muerto, uno tiene que regresar aún si uno es un pecador y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. El morfe, esa es la palabra. Entonces yo escuché eso y dije, eso es lo que sucedió. Fue el hombre. Bueno, yo no sé exactamente, hermano, cómo explicarlo espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero el hombre fue muerto. Pero su espíritu, como el profeta dice, andaba vagando, ¿verdad? Buscando su lugar, porque tenía que ser juzgado. Entonces, eso sucedió más o menos, el año 2003. Y bueno, es un testimonio, una experiencia, hermano, que nunca voy a olvidar. Porque esa gente mormón, porque nosotros, policías del Estado, voy a decirlo así, cuidando a los policías de la ciudad, no decíamos nada a nadie que su patrullero había muerto, había pegado un hombre, ¿verdad? O sea, no decíamos nada del periódico, nada, nadie sabía. Y jamás esa familia de Salt Lake, Utah, o de otro estado, ellos no podían haber sabido qué había sucedido en Flagstaff. Entonces fue algo tremendo, algo muy interesante, ¿no? Pero el profeta en el mensaje me explicó, porque yo tenía duda, ¿qué pasa? Pero escuchando el mensaje reconocí lo que pues había sucedido. Es muy interesante, hermano, porque una de las primeras experiencias que yo tenía con un cuerpo muerto fue el primer día en el trabajo. O sea, gradué de la Academia de Policía del Estado y el primer día de trabajo me llamaron tenía mi carro, un carro casi, bueno, no era nuevo, pero nuevo para mí. Y mi carro preparé el día antes, ¿no? Porque yo iba a entrar en entrenamiento para ser patrullero. Y me llamaron el primer día a las 4 de la mañana y me dijeron, tienes que ir porque hay un accidente fatal. Una mujer está muerta en la calle. Y hermano, yo fui y al llegar al accidente, y fue impresionante, hermano, porque la vi a esa mujer muerta en la carretera, y tenía como una mujer del mundo. Tenía sus uñas pintadas, tenía su vestido de una mujer en el mundo. Y digo, pues, ¿qué pasa? Esa mujer se va a encontrar con su Señor en esa condición.
qué triste. Sí. Y fue el primero, y muchas veces, hermano, llegué a un accidente fatal así, y el carro todavía corriendo, el motor todavía prendido, y la música mundana que estaba tocando ahí, hermano. Ay, digo, oh Señor, esa gente murió escuchando esa clase de música. Ay, Señor, que para mí es impresionante, porque nosotros no sabemos qué hora el Señor nos va a llevar. Entonces hay que siempre estar listo, santificado, preparado, porque yo no quiero estar escuchando música mundana o viendo cosas que no debo cuando el Señor me lleva. Entonces, para mí fue una señal de siempre estar preparado, ¿no? Para ese encuentro. Tengo varios testimonios y usted me avisa, hermano, cuando ya mucho. No, solamente quería decir como brevario cultural o una pequeña explicación de lo que usted acaba de platicar. Sí. En Estados Unidos los policías se llevan el carro a su casa. Sí. Ellos, como esta ocasión que bueno, el que trae vehículo, ¿verdad? Bueno, los que yo conocí traen, yo tengo un primo político que él es policía, ahorita ya está también del estado, y él lleva su carro cuando yo estaba ahí, él llevaba su carro, la camioneta a su domicilio. Ese solamente la explicación por la cual usted tenía su patrulla ahí con usted también. Continúe, hermano. Sí, exacto, hermano. Un testimonio, eso, hermano, es impresionante. Un día, en el año, creo que el año fue 2010, agosto o 2011, y yo estaba trabajando por una razón, hermano. A veces yo empecé a manejar y manejaba 80 millas, o sea, siendo guiado por el Señor, creo, pero en esa ocasión fue así. Yo estaba manejando muy, muy lejos de la ciudad. Y me llamaron por el radio y dijeron que hay un accidente cerca de donde yo estaba, un accidente muy serio. Y llegué y encontré con dos personas muertas en medio de la carretera que estaban manejando un motociclo y una camioneta grande. O sea, ellos estaban manejando y ese carro manejando en la otra dirección, pero él doblar, o sea, iba entrando y el motociclo lo chocó. Y ellos iban en kilómetros, 110 kilómetros, y instantáneamente fueron muertos, ¿no? Y yo llegué, y hermano, usted sabe cómo se visten a veces los que estaban manejando los motociclos. Tienen su leather jackets, no sé cómo decirlo, todo negro. Una chaqueta de cuero. Y sus yelmos y todo eso. Y a veces, bueno, y era un hombre y una mujer. Y cuando me acerqué, hermano, a ellos, como a las 5, 6, o 2, 3 metros, cuando me acerqué a ellos, acostados ellos en la carretera, muertos, tenía un pensamiento y llegó a mi mente. Yo pregunto, ¿son cristianos? Así fue el pensamiento que vino a mi mente. Y en mi razonamiento, diciendo así, cristianos, manejando un motociclo con esa clase de vestidura. Y le estoy diciendo eso para dar la balance, hermano, a lo que acaba de decir antes, ¿ok? Cristianos. Pero un pensamiento vino, hermano. Bueno, yo saqué sus papeles para poder, de ellos, sus licencias, etcétera, sus carteras, para poder identificarlos. Y tenemos que llamar a su gente, ¿verdad? Sus padres o quien sea. Y saqué un papel que el hombre trabajaba o sea, un mecánico de aviones o avionetas. Era mecánico de avionetas. Y yo conozco, en Tucson, y yo conozco un hermano que también es mecánico en Tucson de avionetas. Y digo, pues ese hermano, estoy hablando de un hermano del mensaje, se podría decir así. Y digo, pues quizá este hermano que conozco personalmente va a conocer la familia de ese hombre. Y cuando yo llamé al hermano, mi hermano,
Tim se llama, hermano Tim. No sé si usted conoce el hermano McClintock. Y el hermano Tim me dice, sí, su familia son creyentes y ellos viven allá. Ha tenido problemas en la vida, pero creció en una casa, una familia buena y asistió al tabernáculo de Tucson, etc. Hermano Tim, ese hermano es creyente del mensaje. Y el hermano Tim me dice, pues creció así, hermano. Entonces, para mí, yo aprendí algo ahí, hermano. Porque el hermano Tim, yo no estaba llamándole al hermano Tim para decirle que un creyente había muerto. Yo estaba llamándole al hermano Tim para preguntarle si conocía cualquier hombre, ese hombre muerto, para poder contactar a su familia. Y el hermano Tim me cuenta que el hombre era creyente o creció en una familia. Y nosotros sabemos, hermano, cuando nosotros estamos, ¿cómo se llama? Como padres de una familia, aplicamos, como el profeta dice, la señal sobre nuestra casa, ¿verdad? Y tenemos que creer que nuestra familia, como el carcelero, ¿cómo se llama? ¿Filipinas? ¿O Filipian? Felipe. Hechos 16. Ajá. El carcelero, en ese capítulo 16 de Hechos, Pablo dijo, tú y tu familia, ¿verdad? Y el hombre en ese tiempo no estaba viviendo por nosotros, por los ojos de nosotros, quizá una vida correcta, hablando del mensaje y cristianismo. Pero cuando yo me acerqué a ese excedente, el pensamiento que esos son cristianos vino a mi mente, sin conocerles, con todo lo que yo podía ver con mis ojos, no eran cristianos. El vestido, los motociclos, no porque tenía motociclos, usted me entiende, ¿verdad? Sí, sí. Pero todo en la escena, si podría decir, no eran cristianos. Pero sin embargo, ese pensamiento vino a mi mente. Y cuando empecé a investigar, eran creyentes. Entonces, eso me muestra algo que no podemos juzgar por el ojo. A veces una persona está luchando, a veces... Y hay ejemplos en la Biblia, en el mensaje, cuando a veces el Señor lleva un buen hombre que está descarriado o desviando, el Señor lo lleva, porque es su voluntad, Él quiere hacerlo, es el tiempo del hombre y el Señor tiene su razón. Me acuerdo de la historia de Osías, que era muy buen hombre. La Biblia dice que no era hombre que tenía corazón tan perfecto como Osías, antes de él o después, dice la Biblia. Pero Osías se metió en una batalla contra el faraón de Egipto, donde no lo merecía. Y el Señor le llevó. Era un hombre bueno, recto, corazón limpio, pero se metió donde no debe meterse. Y el Señor lo llevó. Entonces yo creo que fue algo así lo que sucedió con ese hombre. Y fue milagroso, hermano, porque el pensamiento vino contra de lo que mis ojos vieron. Pero se confirmó, el pensamiento fue confirmado, se correcto. Después de llamar al hermano Tim y me contó que era una familia de creyentes. Sí, no sé si hay una historia de que el hermano Branham cuenta acerca de aquel hombre que él quería mandar a un joven a que le comprara cervezas al otro lado de la ciudad hermano Ramsey. Y él le decía no. Y dijo el hermano Branham, Dios se lo llevó, y el hermano Branham dijo, es que Dios se lo llevó para que no pecara más, algo así es la historia, ¿verdad? Correcto, el profeta si no me equivoco, el profeta dice que el Señor le llevó y eso mostró que era cristiano o que era salvo, porque el Señor no iba a permitir su hijo seguir esa línea, esa vida o esa clase de vida. No iba a permitir que se perdiera más. Sí, algo así, es correcto. Sí, hermano, creo que su nombre era el hermano Ramsey, no sé, y era ministro. Y el profeta dice que él era pastor. Sí, rompió su tarjeta de ministro, tarjeta de predicador, y
lo tiró en la basura. Y el profeta no podía creer que el hombre lo hizo, pero lo hizo. Pero el Señor lo llevó y es la voluntad y realmente es la gracia del Señor. Nosotros a veces lo miramos como juicio, pero realmente es la gracia del Señor. Así es, hermano. Sí. ¿Tiene algún otro que quiera platicarnos? Yo sé que tiene muchos y continúe, hermano. Está bien, tenemos bastante tiempo. Gloria a Dios. Algo un poco divertido, si está bien, hermano. Está perfecto. Estaba yo en Perú y a veces hay una palabra en inglés, hermano, corrígeme, no sé cómo decirlo en español, que dice profiling. Profiling, cuando la policía lo mira y dice, voy a pararle a él por su mirada, no por la manera que se ve. Bueno, yo estaba en Perú y yo estaba manejando un poco recio, si estoy sincero, y rápido, y me pararon la policía y sacaron el carro y me pidieron todo y cerca de mi licencia tenía mi placa de policía de los Estados Unidos, pero no tengo autoridad en Perú, pero me estaban parando y me preguntaron, ¿a ustedes de la embajada? Y así me dijo, ¿usted es embajador? Y yo digo, sí. Ya, pase nomás, no hay problema. Y mi hermano estaba conmigo y salíamos y dijo, tú mentiste. Usted no es embajador. Yo soy embajador. No me preguntaron cuál embajada. Soy la embajada de Dios. Pero me preguntaron si soy embajador. Y digo, sí, soy embajador. Si me hubieran preguntado cuál embajada, tendría yo que decirles. Gloria a Dios. Utilizó lo que se dice en la ley, una laguna, no sé cómo lo entienda usted, cuando la ley tiene ciertas cosas que puede uno por ahí entrar y decir esta parte. Entró en esa parte de no saber. Y cabe mencionar que los embajadores o las personas que trabajan en la embajada tienen como inmunidad política, sí. Y entonces por eso le dijeron adelante, pues no podemos hacerle nada porque es embajador, pero ellos no le dijeron de cuál embajada. Una vez, no sé si le conté la historia del hermano Ron Peterson, el pastor en Phoenix, que me llamó para buscar uno de sus congregantes. No, hermano, esa no. No, yo estaba trabajando fue el día antes de la Navidad, Christmas Eve. Yo estaba trabajando porque es un día donde hay mucho tráfico y en ese tiempo yo era capitán. No tenía que trabajar en la carretera mucho en la oficina, pero fui para apoyar a mis patrulleros y yo estaba trabajando y me llamó hermano Ron Peterson. Él es muy conocido aquí en los Estados Unidos, un pastor en Phoenix, tiene una iglesia de muchos miembros, 300 como su iglesia aquí, hermano. Y el hermano Ron me llamó y me dice, Esteban, tenemos un congregante que tiene problemas mentales y no está tomando su medicina y se fue al norte de Arizona y encontraron su carro, pero no encontraron su pistola y creemos que el hombre se va a suicidar. Puedes tú tratar de encontrarlo. Y hermano, tiene que entender, para encontrar un hombre aquí en el norte de Arizona es casi imposible, es imposible, hermano. O sea, tenemos un dicho en inglés, un needle in a haystack. O sea, muy difícil sería. Pero yo le digo, hermano Ram, vamos a orar y el Señor va a conceder, ¿no? A darnos, ¿verdad? Y oramos. Y ¿sabe qué, hermano? Yo cerré mi teléfono y miré mi computadora y uno de mis patrulleros estaba conversando con un peatón en Flagstaff. Y el hombre se había perdido su carro en otra ciudad como 100 millas al este de Flagstaff.
y vi que uno de mis patrulleros estaba hablando con un peatón. En la computadora él puso que estoy con un peatón en ese kilómetro, etcétera. Y él está hablando con un peatón. ¿Cómo se llama el peatón? Y entré para ver cómo se llama el peatón y fue el mismo hombre que el hermano Ron Peters, el pastor de Fina, acaba de preguntarme o para buscarlo. Imposible, hermano. Y yo llamé al sargento, fue un sargento que estaba hablando con el peatón, y digo, oye, Dave, le digo, ¿tú tienes todavía ese peatón? Sí. Él no está tomando su medicina, él tiene una pistola, mucho cuidado, pero trata de quedarse ahí hasta que llegue yo. Y fui como 20 millas manejando rápido y llegué y el hombre me miró. Y así, y le dije, hermano Ron me ha enviado para ayudarle. Y eso cambió toda la situación. O sea, fue un milagro, hermano. O sea, es imposible encontrar un hombre en el norte de Arizona, y cuando yo terminé la llamada con hermano Ron, allí estaba, tan rápido. Y un patrullero mío conversando con él. Y lo salvamos, lo llevamos al hospital. O sea, lo rescatamos, podría decir, y lo llevamos al hospital y los doctores le ayudaron y hasta hoy en día el hombre... Yo prediqué en la iglesia hermano Ron como 2 meses después y me encontré con el hermano y me saludó y me dijo muchas gracias, hermano. Yo iba a suicidarme y iba a tener muchos problemas, pero fue la gracia del Señor que nos juntábamos en ese día. Fue el día antes de la Navidad. Un milagro, hermano, wow. Muy grande. Sí, hermano. El hombre ya estaba pensando lo que el pensamiento también del pastor, con su arma, y solamente fue Dios obrando en ese momento. Me lo platica y se me pone la piel chinita, la verdad, al escuchar este hermoso testimonio que nos acaba de relatar. Sí, hermano. Uno más, yo estaba un día, no sé si le conté del hermano, el hombre latino que tenía la licencia suspendida. No sé si le platiqué ese testimonio. No, ese no me lo platiqué tampoco. Eso, yo estaba trabajando y paré. En ese tiempo creo que yo era un patrullero en el año 2005, 2006, por ahí. Paré, disculpe. Un hombre latino y no tenía licencia, su licencia era suspendida. Y eso fue un ticket, pero como tenía bastante, como 20 suspensiones, en ese ejemplo, el trabajo era arrestarlo, porque no estaba aprendiendo, ¿verdad? Estaba manejando con tanta suspensión y ya vamos a llevarlo a la cárcel. Pero yo estaba preparando para llevarlo a la cárcel, lo puse en mi carro, y empecé de cumplir o llenar los papeles para llamar a la grúa a sacar su vehículo. Yo estaba dando vueltas alrededor de su carro, preparando para revisar su carro y todo eso. Y mientras yo estaba preparando para hacerlo, vino un pensamiento, una unción, voy a decir, que decía, sal de aquí. ¿Qué? Sal de aquí. Ya, pues, y subí en mi carro y fui a Flagstaff. Y le dije al hombre, y dije, bueno, no voy a sacar su carro, voy a dejarlo ahí, voy a llevarte a ti a un gas station, a una tienda, voy a darle un ticket, no sé el por qué, pero algo me ha dicho que lo hiciera. Pues mientras yo estaba llevándole a la tienda, como 2 minutos después, suena el radio y dice que hay un accidente en tal kilómetro de la carretera. Yo estaba ahí. Y lo dejé en la tienda y regresé a ese kilómetro y un borracho había cruzado la carretera. Nosotros estábamos yendo al sur y cuando lo paré, y un borracho yendo al norte cruzó el median, cruzó el camellón, vamos a decirlo. Ok. Cruzó las líneas de los carriles y chocó su carro del hombre que yo había parado. Y si yo estuviera ahí, hermano, muerto.
porque el borracho estaba manejando 70 millas por hora o 120 kilómetros, pero alguna unción me dijo, sal de aquí. Y subí, obedecí la unción, ¿verdad? Claro. Muchas veces en mi vida no he obedecido, muchas veces he fallado, como todos nosotros, pero por la gracia de Dios, esa vez obedecí la unción. Salí con él en el carro, con la intención de darle un warning, un aviso, un ticket nomás, no para llevarle a la cárcel, porque no podías con su carro ahí. Y le iba a dejarle en una tienda y eso sucedió. Y el Señor me salvó ese día, el Señor me salvó ese día. Claro. Por su gracia estoy aquí. Por su gracia. Y el diablo tenía intenciones de chocar, de pegarme con otro carro, mientras yo estaba dando vueltas, revisando y llamando a la grúa y revisando el otro carro, y un borracho pegó el mismo carro. Y cuando fui a recoger el hombre, regresé y dije, mi carro. Dije, hermano, joven, escúchame, casi yo estaba muerto. ¿Qué le dijo? Pues, ahora sí ya no vas a poder manejar. Exacto. Ahora no tiene licencia ni carro. Ni carro ni licencia. Muy bien. Hermano, es imposible no pedirle que nos platique. Esta quizás no es el testimonio cuando usted trabajaba de policía, pero para mí que llegara a más personas este testimonio que usted platica sobre su hijo. Para mí sería bueno si usted nos pudiera contar esto esta noche. Sí, hablando del tiempo cuando estaba ¿cómo se llama? El equipo de pisto y campo. Sí. Ya, mi hijo, segundo hijo, tenemos 4, 3 varones y una hija, pero el hijo en medio, que se llama Matías, cuando en su primer año en la secundaria, cuando tenía 14, 15 años por ahí, él estaba en el equipo de pista y campo. A él le gusta correr y tenía mucha energía, ¿no? Y lo escogieron para ser en el equipo específico de la carrera de relevos, creo que se llama. Es la carrera cuando son 4 corredores que van a correr y el primero tiene la batuta, no sé si la batuta está bien, hermano, la posta, y Matías. Sí, y Matías fue el primero. Los más rápidos son el primero y el último. Y Matías fue el primero que iba a tener la batuta, la batón, y iba a empezar a correr. Permítame un momentito, hermano. 10 segundos, sí, rápido. Matías tenía. Él estaba corriendo con este. Y en su equipo, él tenía que correr 400 kilómetros y pasar la batuta a la segunda, y la segunda iba a correr los 400 y pasar la batuta al tercer, etcétera, hasta el último. Y el último iba a terminar, ¿no? Bueno, Matías, como era la primera carrera para él no estaba bien preparado y tenía el testigo es otra manera de decirlo, la batuta, y cuando empezó de correr, alguien lo chocó y soltó la batuta. Y la batuta estaba dando vueltas en el suelo, ¿no? En la pista. Y recién la carrera había empezado y Matías cometió ese error. Y yo estaba en la grandstands y yo estaba filmando con el teléfono. Tengo el video hasta hoy en día con el iPhone de mi esposa y mi corazón se desmayó porque ahí estaba mi hijo, su primera carrera, y soltó la batuta. Su trabajo es llevarlo, su trabajo es correr con ella y había soltado. Bueno, ¿qué hace? Ya, eso es todo. No puede seguir, no puede seguir adelante, o solamente va a caminar fuera de la pista y eso es todo. Pero su entrenador sabía la ley, y la ley decía, o las reglas de la carrera de relevos decía,
Si tú sueltes a causa de alguien chocándolo o algo así, usted tiene el derecho de recoger la batuta y seguir adelante. Y su entrenador lo sabía. Y dijo, Matías, y su entrenador le decía, Matías, recoja la batuta y sigue corriendo. Y Matías, así puedo, y recogió la batuta, pero los otros, había 8 en total, corredores, o sea, había 8 equipos y 8 corredores, cada lap, y los 7 tenían ya 20, 30 metros hasta que Matías recogió la batuta. Pero Matías empezó a correr así. Y estaba acercándome y cuando los 7 pasaron, toda la gente estaba gritando, oh, corra, José, Juan, corre, Felipe, corra. Pasaron los 7. Yo estaba en medio de la pista, no en medio de la pista, pero en medio de la bandería, así decía. Y pasaron los 7 y vino Matías. Y era puro silencio, hermano. Silencio. Nadie estaba gritando, nadie. Porque los 7, la multitud había pasado. Se acercó Matías, yo estaba filmando, nadie diciendo nada. Nadie animándole, nadie diciendo, Matías, corre. Y digo, pues si yo diga algo, toda la gente va a saber quién es el papá. Porque yo voy a llamarlo por nombre. Y toda la gente va a decir, es el papá del hombre que cometió del joven que cometió ese error. El joven que está que el último, el pobrecito, ahí está el papá. No iba a decir nada porque de una manera era como una vergüenza, ¿cómo se llama? Vergüenza, sí, creo que es la palabra. Vergüenza. Pero es mi hijo que está. Si yo no le digo algo, ¿quién le va a animar? ¿Quién le va a decir, Matías, usted puede? ¿Quién le va a animar a correr más rápido? Y en el momento vino como una unción y dijo, Matías, dije, Matías, corre, agárralos, corre, Matías. Así dije, de gran voz y mirando, así pues, yo soy el papá. Pues, y Matías, corra. Y cuando yo lo dije, hermano, Matías estaba corriendo suavecitamente, pero cuando yo empecé a animarle, más rápido. Y Matías, los demás tenían 20, 30 metros, o sea, más adelante. Pero Matías, antes de la primera curva, agarró el último, que era el último. Y antes de la segunda curva, agarró otro. Y antes de pasar la batuta a la segunda persona, había pasado Matías 3. O sea, era en el lugar 5 cuando empezó en lugar 8. Solo por el ánimo y la energía. Y cuando pasó al segundo, el segundo pasó 1, 2, el tercer pasó otro 2. Y el último ganaron el equipo de Matías la carrera por 50 metros. O sea, el equipo de Matías tenía 50 metros adelante del equipo que era el segundo. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora hablando como un cristiano, todos nosotros, el profeta dice, en esta carne vamos a tener problemas, vamos a cometer errores, siempre vamos a luchar, a batallar. Y tenemos nuestros testigos, tenemos nuestros testimonios, tenemos ¿verdad? La vida cristiana. Y a veces usted va a cometer error. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a rendirse? No voy a correr más. Muchos lo hacen, hermano. Muchos lo hacen. Es un triste. Y entran en una vida de que están descarriados. Pero cuando usted comete un error, el profeta nos enseña, pide perdón a Dios y siga adelante. Pida perdón y siga adelante. Y también hay otros hermanos, hay otra persona, hay otros cristianos creyentes que están esperando su testimonio, están esperando su testimonio, su vida, están esperando que usted les pase el testimonio, que usted les pase la fe. Todos nosotros juntando
cada uno tiene una porción del fuego y una porción del fe. Y cuando juntamos mucho, cuando 2 o 3 están unidos, Cristo dijo que ahí estoy en medio de ellos. Pero ¿qué si usted no llega? Porque has perdido su batuta y has dejadolo en el suelo, en la pista, y no lo has recogido. O no lo has recogido. Tienes que recogerlo y seguir adelante, como cristianos. Ese testimonio que me impactó, y la primera vez que lo conté, hermano, fue en la iglesia de hermano Ron Peterson. 2 meses después de lo que sucedió con ese hombre, la primera vez lo conté en la iglesia de hermano Ron Peterson, una reunión de jóvenes. Y he contado alrededor del mundo. Y Matías, mi hijo, todavía tiene sus 23, 24 años. Muchas veces él ha estado en la audiencia, la congregación, mientras lo conté, un poco avergonzado, pero sabiendo que ese testimonio va a ayudar a muchos, hasta los ancianos, hasta los jóvenes. Aunque él cometió ese error, pero él recogió la batuta, siguió adelante y su equipo ganó la carrera. Ahora, hay otra parte ahí en ese testimonio también, ¿no? O sea, la importancia de levantarse, y eso está tremendo. Amén. Pero la importancia ahora de animar al que se le cayó, eso es tremendamente importante. El llamar, yo no sé, yo quizás no soy predicador y no sé cómo expresarlo eso. Usted podrá decirnos mejor esa parte de el animar al caído. Sí, la cosa es que muchas veces como cristianos, Pablo dijo en el libro de Gálatas, si podía encontrarlo, hermano, que creo que es el libro de Gálatas capítulo 4, donde Pablo habla de ese ejemplo, de esas cosas que suceden en la vida de un cristiano. Déjame buscarlo si está bien, hermano. Sí, capítulo 6 del libro de Gálatas. Pablo dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no lo animes. No, la palabra no dice eso. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, nuestro trabajo es animar, restaurar, tratar lo mejor que podamos para restaurarles. Decirles, usted puede, siga adelante. Pide perdón y siga adelante, es nuestro trabajo. Y Pablo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ve? Entonces Pablo nos estaba diciendo, bueno, tú también podías haber estado en esa situación. Considere eso y restaura los que han perdido la batuta, los que han soltado, los que han pecado o tienen errores en la vida, restáurale, es su trabajo. Nuestro trabajo no es criticar y sacar el teléfono y decir, escucha. Muchas veces lo hacemos así. Hermano fulano de tal, ¿cómo está? Sí. Tenemos que orar por el hermano Juan. Orar por él, porque, ¿no sabías? Mira lo que sucedió. ¿Ve? Es la manera que lo hacemos. No, eso no es nuestro trabajo. Oramos. Y el profeta dice que no debemos tenemos que cubrir los pecados de nuestros hermanos. Cubrirlo es no decir nada, cubrirlo, no descubrirlo. ¿Ve? Muchas veces estamos diciendo a muchas personas, no, cubrirlo, orar por él, y en esa manera podemos restaurar nuestros hermanos. Es un tremendo testimonio el de Matías, y la verdad voy a tratar de buscarlo. Me dice que en YouTube está el video. No sé, creo que sí, hermano, sí. Está en el iPhone de mi esposa hasta hoy en día, no es el mismo iPhone, pero está en el cloud, y creo que sí, alguien lo subió, entonces se le voy a pasar. Si me lo puede pasar, igual aquí en el video lo ponemos ahí en un recuadrito, cómo Matías va
en la carrera mientras usted está relatando el testimonio del buen Matías. Algún día conoceremos el rostro de Matías. Amén. Hermano, voy a enviarlo. Como casi para ir cerrando esta plática, esta conversación, hace poco, bueno, como lo dije al principio, los miércoles tengo al pastor Juan Francisco Holguín, y esta es una anécdota que quisiera abordar con usted. Y él tomó el punto en el primer video a la hermana Hattie Wright, y como paréntesis, usted sabe, la hermana Hattie Wright pidió la salvación de sus hijos, ¿verdad? Como paréntesis, el hermano nos decía en esa ocasión que no solamente a la hermana Hattie Dios le concedió la salvación de sus hijos, sino a otro hombre por ahí en Flagstaff, Arizona. Por la gracia del Señor. Sí, el hermano Branham habla de eso creo que el mensaje se llama La Reina de Saba. Bueno, son varios La Reina de Saba, pero el profeta también habla de eso en 2 o 3 mensajes diciendo que el hermano Ed Dalton, se llama Ed Dalton, si usted busca el nombre de Dalton, el hermano creyó en el profeta, empezó de seguir, ¿no? O sea, uno de los primeros que reconoció que no solamente era un hombre evangelista, que tenía don, no, que era profeta. Uno de los primeros fue el hermano Ed Dalton. Y en ese tiempo era bautista el hermano Ed. Estaba asistiendo a una iglesia bautista y el ministro en esa iglesia, pero a causa de su creencia o el cambio en la vida, porque los bautistas en ese tiempo creyeron en bautizar en los títulos, en mujeres predicando, etcétera, etcétera, y tenía que renunciar a la iglesia y realmente lo botaron fuera, lo expulgaron porque estaba siguiendo el mensaje. Bueno, el hermano Ed Dalton entró en muchos no saben que el hermano Ed Dalton entró en un tiempo de desesperación, porque cuando entró en la línea de oración, en esa cita, había perdido todo. Tenía 5 camiones que llevaban producto de otros estados, un estado, y todos los 5 se habían accidentado y perdió todo su negocio, casi todo el dinero que tenía, creo que tenía unos cuantos dólares, o sea, muy poco tenía, había perdido todo. O sea, un tiempo tenía 5 camiones, 5 trabajadores, mucho dinero, etcétera. Perdió todo cuando pasó lo que pasó en la línea de oración. Y el hermano entró en la línea de oración con una necesidad de dinero, porque perdió todo, había perdido todo, y otra necesidad porque tenía 8 hijos en este tiempo. Llegó a tener 12, pero cuando entró en la línea de oración tenía 8 o 7 o 8. Y aunque tenía esa necesidad de dinero y una enfermedad que tenía su esposa, lo que vino a su mente fue la salvación de sus hijos. Y pidió la salvación de sus hijos. Y el profeta decía que podía escuchar las alas de los ángeles. Y el Señor le dijo al profeta, déselo a él lo que él pida. O pide. Y si hubiera pedido dinero, el Señor le hubiera concedido. Si hubiera pedido sanidad, el Señor le hubiera concedido. Pero pidió la salvación de sus hijos. Y antes de llegar a su casa, la primera fue salva. La primera fue, entregó su corazón a Cristo y fue como un etapa tras etapa, o paso por paso, cada uno de sus hijos. Entregaron sus vidas al Señor. Y el profeta menciona eso, dice, hablando del tercer jalón y el hablar la palabra, el profeta dice que fue usado en seres humanos, creo, ¿cuántas veces? 3 o 5 veces, y uno de esos era la familia Dalton, la familia Hattie Wright, su esposa, la hermana Mera, cuando el profeta habló y tenía un tumor y fue sano o sana. Y sí, una de las veces el hermano Ed Dalton vivió aquí en Flagstaff hasta en los fines del año 80 y después se mudó a Cottonwood.
tenía una iglesia hasta que murió en el año 96, creo, 98. Y su hijo, el mayor, fue el pastor antes de mi persona aquí en la iglesia de Flagstaff Tabernacle. Y él fue el hijo mayor, hermano Jim Dalton. Y el hermano, ¿cómo se llama? Holguín, conoce al hermano Jim Dalton. El hermano Jim viajó a Ciudad de México hace 5 años, creo, 19 creo que era. Viajó a Ciudad de México y conocemos al hermano Holguín en ese tiempo. Sí, o sea, un hijo de la promesa. Sí, un hijo de la promesa. Exactamente, él cuando él me lo estaba platicando en este video, si usted quiere ir a buscar el video, está más abajo con el hermano Holguín, para que se entere más del contexto de esto. Cuando él estaba narrando acerca de la hermana Hattie, y él dice, voy a abrir un paréntesis aquí, no solamente a los hijos de Hattie, sino también a los hijos de un hombre llamado Ed Dalton, y dice, por cierto, uno de sus hijos hasta hace poco fue pastor en una iglesia ahí en Flagstaff, y yo dije, yo conozco a alguien de Flagstaff. Inclusive inmediatamente ese día yo le mandé un mensaje a usted no para corroborar lo que el hermano Holguín nos estaba diciendo, sino para engrandecer la historia, ¿no? Para conocer más la historia. Amén. Es una historia muy buena, muy importante. Y aplica también a nosotros, hermanos, como dije. Y si nosotros, como el carcelero, creemos para nuestra salvación, el profeta dice, con esa misma creencia, esa misma fe, usted cree para su familia también. Sí, claro. Y bueno, es tremendo esta parte. Yo creo que la mayoría muchas personas de nosotros estamos batallando económicamente, quizás. Y como usted nos decía, el hermano tenía un negocio próspero y él estaba, voy a atreverme a decirlo así, en la ruina, y él estaba en desesperación. Y él quizás humanamente, lo primero que se nos viene a nuestra mente humanamente es decir, Señor, ayúdanos económicamente. Pero la realidad es que la Biblia no se equivoca en lo demás vendrá por añadidura. Sí, imagínese, hermano, en desesperación, él tenía desesperación o sea, necesitaba dinero, pero había otra desesperación que era más, o que era más grande. Y amó a su familia, y esa desesperación para la salvación de sus hijos ganó cuando pidió lo que pidió. Ahora, esa desesperación de alguna manera lo alcanzó también a usted porque fue su pastor. Amén. Sí, hermano, es hermoso. Hermano, algo que quiera agregar, no sé si quiera despedirse con algunas palabras, algún testimonio, como usted. Rápidamente. No, hermano, tenemos tiempo. Hermano Jim Dalton, cuando partió el hermano Branham, hermano Jim Dalton, que era el pastor aquí, tenía 21, 22 años. Él nació en el año 38. Él todavía vive, tiene sus 86 años. Pero cuando el profeta partió, el hermano Jim tenía unos 21, 22 años. Y un día, él con su amigo, muy, muy celosos, como fanáticos para el Señor, pero celosos, y con mucha energía fueron a donde el hermano Branham para platicar con él. Y el deseo que tenían en sus corazones era, queremos ser los mejores cristianos. Sobre cualquier otro que queremos ser, nosotros ser los más grandes, los mejores. Usted sabe cómo es el hombre, ¿verdad? Con el orgullo y a veces. Pero fueron a visitar al profeta, a platicar con él, y le preguntaron al profeta, al hermano Branham, queremos nosotros que ser los mejores cristianos, danos la clave, danos la ventaja, ¿verdad? La advantage, danos la ventaja. Y el profeta los miró, usted sabe cómo, y empezó de cantar. Y la canción en inglés va así: ora, 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 lea su Biblia cada día.
ora, lea su Biblia cada día. Y el hermano Dalton nos contó ese testimonio muchas veces, porque es la manera de ser un muy buen cristiano. El mejor cristiano es orar y leer su Biblia cada día. Y le voy a añadir un poquito, usted dice orar y leer su Biblia. El hermano Branham decía, ora, ora, ora. O sea, ponía la oración, obviamente la Biblia es, pero sí, ora sin cesar, exactamente. Ora, 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 lee la Biblia cada día. Amén. Hermano Steve, le agradezco muchísimo su tiempo. Yo sé que usted está ocupado con su... desafortunadamente cuando subamos este video ya pasó su reunión, ya se gozó muchísimo, pero yo sé que ahorita usted está muy ocupado en esas cuestiones. Inclusive me llamó la atención que me dijo, estoy en la iglesia. Le agradezco mucho una vez más. Es el tiempo que nos ha regalado en este día. No, para mí ha sido de mucha bendición, hermano. Mucha bendición. Siempre cuando cuento los testimonios, o sea, la fe que tengo aumenta un poquito más, recordando. Se fortalece también usted. Amén. Sí, esta noche nos hemos fortalecido también nosotros, bueno, al menos yo. Si alguien que vea el video se fortalece la mitad de lo que yo me gocé habré ganado, habré hecho un buen trabajo al subir este video. Amén. Señor le bendiga, hermano, por su trabajo. Muchas gracias, hermano Steve, una vez más le agradezco. Y a cada uno de ustedes que llegó hasta este punto del video, les agradecemos mucho, como siempre, pidiéndoles que lo compartan, que le den like y que se suscriban a la página. Todo es gratis, nada cobramos, ni siquiera suscripción pedimos. Y entonces, compártalo para que llegue a más personas y más personas puedan gozarse también con estos testimonios que el hermano Steve Robson nos acaba de contar en esta noche. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Shalom.